De los casi 5.500 objetos que aparecieron en la tumba de Tutankamón, hay un puñado de ellos que cuentan con una serie de cualidades y que podríamos definir que son un unicum en la historia de la arqueología. Te sorprenderán. He realizado una pequeña lista de 7 objetos, que podrían haber sido 5, 10, he utilizado 7 por darle ese número mágico, ¿no?, que desde la antigüedad tanto nos ha cautivado. Pues bien, en la tumba de Tutankamón, como decía ahora, de esos casi 5.500 objetos que aparecieron en sus cámaras, en la antecámara, en el anexo, la cámara del tesoro, la cámara funeraria, incluso el pasillo de acceso, hay una serie de ellos que sorprenden quizás por su naturaleza, su significado y sobre todo la realidad desde el punto de vista arqueológico que podemos ver traslucir a través de ellos y que nos siguen sorprendiéndonos. Este es el primero de todos. Siempre hemos leído en los libros de historia que el hierro llegó a Egipto hacia el año 1400-1450 antes de nuestra era, gracias a los intercambios comerciales entre Egipto, los faraones y los hititas, que estaban en lo que antiguamente era Asia Menor, lo que hoy es Turquía. Pues bien, en la tumba de Tutankamón aparecieron varios objetos de hierro, no solamente uno, quizás el más conocido de todos es una daga de hierro que apareció entre las vendas de la momia, una daga de casi 35 centímetros de longitud, cuya hoja todavía guarda el brillo con el que fue depositado este objeto sagrado hace pues prácticamente 3.500 años en el interior de la tumba de Tutankamón. Se trata, grosso modo, de lo que podríamos entender como acero inoxidable, ya que no muestra detalles de oxidación, lo que nos hace ver que el tipo de hierro con el que fue creado es un hierro muy especial. Realmente no es hierro mineral, sino que es hierro meteorítico, es decir, venido desde el espacio a través de un siderito que cayó en algún lugar del Valle del Nilo y que con él se realizó pues este objeto tan precioso. La daga en sí, con ese mango y esa empuñadura con cristal de roca, es un objeto artístico que de por sí, ¿no?, ya merecería estar en cualquier libro de historia del arte, ¿no? El diseño de la daga nos recuerda un poco a esos cuchillos que Tushratta, el rey de Mitanni, debió de regalar a Amenofis III, y quizás esa tipología es la que se utilizó luego para, con el nieto Tutankamón, poder hacer este tipo de objetos. No es la primera vez que aparecía hierro en Egipto, es más, si vamos mucho más atrás en el tiempo, en las excavaciones que se realizaron en la Gran Pirámide en el año 1837 por parte de Howard Weiss, un ingeniero, J.R. Hill, descubrió una placa en uno de los canales de la cámara del rey, una placa de 26 por 8,6 centímetros de hierro. En un primer momento se pensó que era hierro meteorítico, porque en aquella época, la Cuarta Dinastía, no se conocía el hierro mineral. Sin embargo, Alfred Lucas, precisamente el químico que trabajaba en la restauración de la tumba de Tutankamón, cuando lo analizó en la década de los años 30-40, se percató, se dio cuenta de que realmente era hierro mineral. Así que podríamos estar ante el primer vestigio de hierro mineral encontrado en Egipto pues hace prácticamente 4.500 años, más de un milenio antes de la vida de Tutankamón. Sin embargo, como decía al principio, en la tumba de Tutankamón no es extraño encontrar este tipo de objetos realizados con hierro. Pasa muy desapercibido, por ejemplo, que los broches de algunos de los pectorales, de las joyas que aparecieron dentro de cajas en la tumba, precisamente están hechos de hierro.
y eso no lo solemos leer en los libros. Otros amuletos, como el que estamos viendo ahora mismo en la pantalla, que tiene forma de reposacabezas, ese mueble que se colocaba detrás de la cabeza para sustentar esta extremidad durante el sueño y que era muy utilizado por los antiguos egipcios, apareció junto al cuello también de la momia de Tutankamón. Es otro objeto de hierro que apareció en la KV62, pero no es el único, como digo, hay muchos más, ¿no? Una de las cajas, la caja 316, que apareció en la Cámara del Tesoro, contenía en su interior varios objetos de hierro, como estos manguitos con una cuña de hierro, seguramente para fabricar objetos de madera, o algunas herramientas que posiblemente Howard Carter dijo que podrían haber sido utilizados para el ritual de apertura de la boca. Como vemos, el hierro en la tumba de Tutankamón es uno de los objetos más sorprendentes, no voy a decir que mínimo, porque había varios objetos, pero desde luego merecía estar en el primer puesto de esta lista de objetos increíbles de la tumba del faraón niño. El siguiente objeto, que desde mi punto de vista merece estar en esta lista de objetos insólitos de la tumba de Tutankamón, es la llamada piedra del desierto. Aparece en un pectoral que se descubrió dentro de una caja. No es muy grande el pectoral, porque hay que pensar que era para un niño. Tutankamón ascendió al trono siendo apenas un niño, y ya llamó la atención de Howard Carter y del equipo de arqueólogos en aquel momento que el escarabajo que hay en el centro de este pectoral estaba hecho de un material absolutamente insólito, extraño, nunca visto antes. Es calcedonia translúcida y pertenece a un meteorito que cayó, pues se calcula que hace unos 28 millones o 30 millones de años, agárrate la cantidad de tiempo que ha pasado desde entonces, en un lugar del desierto líbico. La ubicación exacta la descubrió Patrick Clayton, que era un cartógrafo británico que, realizando la ruta por el Gran Mar de Arena, ese lugar que tanto investigó Al-Masi, el protagonista de la película El paciente inglés, por este desierto líbico, bueno, pues en el año 1932, 10 años después del descubrimiento de la tumba de Tutankamón, encontró un enclave en este gran mar de arena, en el paralelo 27, donde había en el suelo multitud de fragmentos de esta explosión, que se había producido, como digo, hace 30 millones de años, cuando un meteorito chocó contra la Tierra, y de la fricción, de la fuerza, de la energía de esa colisión, consiguió fundir parte no solamente del propio meteorito, sino de la arena que había en el desierto en aquel lugar, generando este vidrio natural de aspecto tan insólito y tan único que no hay en otro lugar del planeta, ¿no? Este enclave se perdió durante muchos años, y a finales de los años 90, comienzos de la década ya del siglo XXI, en el año 2000, fue redescubierto por varios investigadores alemanes e italianos que volvieron a colocar en el mapa este lugar tan fascinante. El escarabajo es realmente hermosísimo, como lo estamos viendo ahora mismo en las imágenes, y forma parte de un pectoral que no solamente desde el punto de vista mágico, ese pectoral ya tiene un concepto realmente simbólico, ¿no?, en la forma de pensar de los antiguos egipcios, sino que siendo una piedra enviada por los dioses, así lo debieron de intuir los antiguos egipcios, pues debía de adquirir y debía de sumar otro detalle mágico añadido extra a todo ese corpus de creencias que podría haber alrededor de este objeto. Por ello, esta piedra del desierto, este escarabajo maravilloso de un pectoral de Tutankamón, es mi segundo objeto favorito, extraño y misterioso de la tumba de Tutankamón. Por su singularidad y porque
Desde el punto de vista de la historia de la arqueología, tiene quizás un referente y un reflejo muy claro en la historia contemporánea. Por lo que voy a contar ahora, las trompetas de Tutankamón para mí son parte de esos objetos insólitos descubiertos en la KV62 del faraón niño. Hay que decir que en la tumba, entre esos 5.500 objetos que decía antes, era la primera vez en muchas ocasiones que aparecían algún tipo de muebles, algún tipo de lechos, de ataúdes, de objetos de la vida cotidiana de los que no se tenía noticia física. Es decir, se habían visto en ocasiones en pinturas, se habían visto en relieves, en representaciones, pero no se había tenido la posibilidad de tener un objeto físicamente como las trompetas, en este caso, hasta el descubrimiento de la tumba de Tutankamón. Son trompetas militares que debían de ser utilizadas pues para los desfiles del ejército o para hacer llamadas en acuartelamientos. Podemos intuir infinidad de finalidades para ellas, ¿no? Tienen una decoración no solamente donde podemos leer el nombre del faraón niño, Nebjeperurra Tutankamón, sino una serie de representaciones de dioses que también le dan ese carácter mágico y simbólico a los instrumentos en sí, ¿no? Aparecieron en dos lugares, aparecieron tanto en la cámara funeraria, entre algunas de las capillas, y también en la caja número 50 de la antecámara aparecieron dos de ellas. En total hay cuatro, ¿no? Están hechas de plata, y una de plata y las otras son de una mezcla entre cobre, bronce y oro, ¿no? Es un poco los elementos que forman y dan cuerpo a estas trompetas. La historia más llamativa es que en el año 1934 la BBC realizó una retransmisión en directo desde el Museo del Cairo, y en esa retransmisión lo que se hizo fue hacer sonar las trompetas, o un par de ellas, de las trompetas de Tutankamón. Se le pusieron una boquilla nueva para poderlas utilizar, y fue James Tappern quien ejecutó la música después de casi 3.500 años, y sonaba de esta forma. La música la podéis encontrar en varios enlaces. Vamos a poner en la descripción del vídeo varios enlaces para acceder a las páginas oficiales de la BBC, en donde podéis encontrar esta música tan sorprendente de las trompetas de Tutankamón. La historia de la maldición también está muy presente, ¿no?, en esta interpretación por James Tappern, ya que la luz se fue del museo y de toda la ciudad, ¿no?, y siempre se aludió a la presencia misteriosa y oscura del faraón niño en esta interpretación moderna de sus trompetas, como una prueba más de la existencia de la maldición de los faraones, ¿no? La posible relación, el posible vínculo, los posibles viajes que pudieran haber hecho los antiguos egipcios a otros lugares del planeta ha sido algo que ha marcado mucho la investigación de varios investigadores, ¿no? Se ha dicho que estuvieron en América, que estuvieron en algunos lugares de Europa, y también se ha dicho que estuvieron en Australia, en un lugar tan lejano. Lógicamente no hay ni una sola evidencia, ni una sola prueba de ello, pero sí que hay una serie de objetos que aparecieron en la tumba de Tutankamón que en un primer momento pues hizo pensar en esa posibilidad, ¿no? Y es que estamos a mediados del siglo XIV antes de nuestra era, y en el anexo, en una de las cajas del anexo, aparecieron 34 boomerangs. Realmente no son boomerangs como los australianos, sí que hay dos muy parecidos a los de los australianos. Se suelen considerar más como armas arrojadizas. Es decir, conservamos algunas representaciones. Por ejemplo, hay una muy conocida que está en el Museo Británico, de la tumba de Nebamón, una pintura de un alto oficial del reinado seguramente de Amenofis III, que hoy la tumba está perdida en algún espacio de Drabo el Naga, pero que las pinturas fueron recuperadas en el siglo XIX y llevadas al Museo Británico. Ahí podemos ver a Nebamón sobre la barca, en los marjales del Nilo, lanzando una de estas armas arrojadizas en forma de boomerang sobre unas plantas de papiro, y seguramente se empleaban para mover las hojas desde la distancia
y que las aves salieran volando y que luego pues poder dispararlas con una flecha o con un arco, o simplemente disfrutar del vuelo de las aves, ¿no? Como digo, en la tumba de Tutankamón aparecieron 36 de estos boomerangs, y han servido para intentar ver esa supuesta relación entre Egipto y Australia. Hay otro detalle bastante conocido, hay una leyenda urbana que dice que en los relieves de la calzada de Unas, por ejemplo, aparece un canguro, ¿no? Un canguro que podría venir de esas relaciones comerciales entre Egipto y Australia. Esto es una estupidez, no hay ningún canguro. Es un relieve muy deteriorado de un animal que seguramente sea un gerbo, un de esos pequeños roedores que tienen las patas muy alargadas, muy largas, y que solamente se conserva la parte inferior, y vemos esas patinas ahí muy delgaditas que seguramente pertenecen a uno de estos roedores que son muy comunes en el desierto egipcio. En cualquier caso, no deja de ser insólito, no deja de ser curioso que encontremos boomerangs en la tumba de Tutankamón. En el quinto lugar de esta lista de objetos insólitos de la tumba de Tutankamón, no me quiero olvidar de un objeto que apareció en la pared sur de la antecámara. Estaba escondida prácticamente entre algunas ruedas de los carros, la parte trasera del último de los lechos funerarios. A su lado había un sapti con su caja al lado apoyado en la pared, y viéndolo realmente no sabemos lo que es. No hay paralelos en otros lugares, en otras tumbas que hayan llegado hasta nosotros. Sin embargo, todo parece indicar, por el aspecto, por la forma, por el hecho de que le faltan los brazos, y es que no hay nada nuevo bajo el sol. Parece un maniquí que debía de ser utilizado para probar las ropas del rey, o que incluso podemos intuir, podemos especular con la idea de que fuera un objeto colocado en las habitaciones, en los aposentos reales de Tutankamón, al igual que cuando vamos ahora a un hotel o tenemos en nuestra casa una especie de galán, ¿no?, que se llama esa perchita donde dejas colgada la ropa para ser utilizada al día siguiente, ¿no? Vemos que es un maniquí, una figura con los rasgos del rey, con una corona y la cobra sobre la frente. El estado de conservación es extraordinario, es de madera cubierta de yeso, y sobre esta capa de yeso la pintura, y parece ser eso, un simple maniquí, algo insólito, que, como digo, al no tener paralelos en la historia de Egipto, en la historia de la arqueología, no haber llegado hasta nosotros otras referencias, lo convierten en un unicum y en uno de esos objetos insólitos que no creerías haber encontrado en la tumba de Tutankamón. En sexto lugar, en esta lista de objetos insólitos que no creerás de la tumba de Tutankamón, he elegido algunas de las camas. Aparecieron varias de ellas, sobre todo en el anexo. En el anexo, además, de una forma bastante descolocada, ¿no? Fueron arrojadas, tiradas de cualquier forma, seguramente en la reordenación de los objetos después del saqueo de la tumba, de los al menos 2 saqueos que debió de tener la tumba de Tutankamón una vez que fue cerrada tras la muerte del faraón niño. Lo llamativo de estos muebles es, bueno, por una parte encontramos una cama que es plegable. Es algo que nos llama mucho la atención. Creemos que nosotros este tipo de muebles los hemos inventado en el siglo XX, ¿no?, y que son muy cercanos a nosotros en el tiempo, y no hay nada nuevo bajo Ra, no hay nada nuevo bajo el sol. Este tipo de camas plegables, al igual de sillas también, que se plegaban, sillas con decoración de aves, y que se cerraban como las sillas de tijera que nosotros utilizamos en nuestros campings en la actualidad, pues eran algo muy cotidiano
cotidiano eran algo muy común en el antiguo Egipto. Seguramente esta cama plegable debía de ser utilizada pues para algunas campañas militares en las que pudo haber participado Tutankamón, como un objeto pues fácilmente transportable, ¿no? No había más que plegarlo por las bisagras de metal que todavía se conservan, como si las hubieran colocado el día anterior, y lo convertían en un objeto móvil que se podía llevar de una manera muy sencilla de un lugar a otro. Pero ahí no queda quizás la singularidad de estos objetos, de estas camas, ¿no? Es que algunas de ellas tienen lo que podríamos definir como rasgos ergonómicos, es decir, la parte de los pies es un poco más alta que la parte donde reposa la cabeza, y que, a ver, los egipcios no eran tontos y sabían que teniendo los pies en alto pues descansabas mejor y había mejor circulación de las piernas, de la sangre en las piernas, en el tronco, en la cabeza, etcétera, etcétera, ¿no? Es llamativo encontrar camas de hace casi 3.500 años con este detalle, ¿no? De que la parte inferior de los pies esté elevada, como las camas que venden ahora, o cuando nos tumbamos en el sofá en nuestra casa, que colocamos los pies sobre unos cojines para tenerlos en alto, ¿no? Es un detalle curioso que quería incluir junto con estos lechos, con estas camas, en esta lista de objetos insólitos de la tumba de Tutankamón. Y para acabar, el listado de 7 objetos insólitos que no creerías que aparecieron en la tumba de Tutankamón. Quería acabar pues con un objeto bastante singular, y es una suerte de tupperwares, ¿no? Los tupperwares son esas cajitas de plástico que nosotros utilizamos para depositar alimentos y conservarlos de un día para otro dentro del frigorífico o en un armario, en la cocina, etcétera. Bueno, pues en el antiguo Egipto y en la tumba de Tutankamón también han llegado algunos de estos tupperwares con comillas. No están hechos de plástico, no están hechos de metal, están hechos de madera con un barniz en la parte interior de las cajas, y fueron depositados debajo de uno de los lechos funerarios de la antecámara, aunque seguramente el lugar original en donde deberían haber estado era el anexo que, como comentaba antes, es un revoltijo absoluto de objetos de todo tipo. Sabemos que los primeros que fueron colocados allí eran jarras de vino, eran cestas con alimentos y algunos de estos tupperwares, y que, bueno, pues luego, por la celeridad a la que se debió de realizar el trabajo de reubicación de los objetos después de los saqueos, no cupieron todos estos tuppers, como digo, en este anexo, y se colocaron debajo del lecho central de la antecámara. Dentro de estas cajas había todo tipo de alimentos cocinados. Había terneras, había costillas, había muslos, había absolutamente gansos, patos, había de todo, todo ricamente cocinado para que el faraón pudiera disfrutar de la comida en el más allá. Y precisamente ese era el significado mágico que tenía este tipo de tuppers, ¿no? de objetos. Fijaos que tienen también la forma de un animal, está reconstruyendo la forma de un ganso, con esas patas, esos muslos en uno de los extremos, y en la otra parte, en la parte superior, tienen forma todos como de huevo. Vemos la cabeza enrollada en uno de los laterales, ¿no? Estos objetos tenían un marcado carácter funerario y debían de ser utilizados durante toda la eternidad por el soberano, en una forma de garantizar durante millones de años, como decían ellos, la colocación, la disposición de ofrendas alimentarias para poder nutrir al espíritu que daba vida al faraón en esa tierra de Osiris durante toda la eternidad. Estos son los 7 objetos insólitos que no creerías, esos 7 objetos absolutamente mágicos descubiertos en la tumba de Tutankamón por Howard Carter a partir del año 1922, que quería compartir con todos vosotros. Dadle al like, no os olvidéis de suscribiros al canal, de compartirlo con vuestros contactos en las redes sociales. Y, como siempre digo, nos escuchamos y nos vemos dentro de poco aquí, dentro de la pirámide. Hasta pronto.